Hola mis crocheteros, bienvenidos a la segunda parte. Vamos a hacer el velo de nuestra muñequita Guadalupe. Empecemos. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Haces tu nudo de seguridad y empiezas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierras tu anillo mágico y ahora en la segunda vuelta vas a hacer 6 aumentos. Siempre colocando tu marcador. No olviden, 6 aumentos alrededor de toda la vuelta número 2. Y en total vas a tener 12 puntos bajos. Tú continúas haciendo tus aumentos. Ya terminaste la vuelta número 2, ahora nos toca hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo. Coloco mi marcador y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que continuar. Un punto bajo, un aumento. Así alrededor de toda la vuelta número 3. En total vas a tener 18 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta número 4. Y voy a hacer un punto bajo. Coloco mi marcador. En el siguiente punto un aumento. Luego 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que seguir. 2 puntos bajos, un aumento alrededor de toda la vuelta número 4. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y esta sería la vuelta número 5 y vas a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y ahora un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Una vez que hayas terminado, ahora nos tocaría la vuelta número 6 y vas a hacer 2 puntos bajos. 1, coloco mi marcador, 2 puntos bajos y ahora un aumento. Luego vas a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y después un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que continuar haciendo. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Una vez que hayas terminado la vuelta 6, de la vuelta 7 hasta la vuelta 11 vas a hacer solamente puntos bajos. No olviden, de la vuelta 7 hasta la vuelta 11. Y ahí nos vemos. Y una vez que hayas terminado la vuelta 11, ahora vamos a tejer ya no en vueltas, sino en filas. Y esta sería la primera fila. Y vas a hacer 20 puntos bajos. Recuerden, solamente vamos a tejer en filas. 20 puntos bajos. Después que hayas hecho tus 20 puntos bajos, ahora vas a hacer una cadenita. Y vamos a hacer la segunda fila. En esta segunda fila giras tu tejido y aquí en el primer puntito vas a hacer un punto bajo. Y vas a volver a hacer los 20 puntos bajos en total en la segunda fila hasta terminar. Terminaste la segunda fila,
y vas a volver a hacer una cadenita, giras tu tejido y vamos a hacer la tercera fila. Vuelves a hacer los 20 puntos bajos hasta terminar. Terminaste la tercera fila, ahora igual vuelves a hacer una cadenita, giras tu tejido y vamos a hacer la cuarta fila. De la misma manera vuelves a hacer 20 puntos bajos. Ahora terminaste la cuarta fila y nos tocaría la quinta fila. Igual para girar haces tu cadenita, giras tu tejido y aquí en el primer puntito vas a hacer un aumento. Luego, después que hayas hecho tu aumento, vas a hacer 18 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto, hasta completar 18 puntos bajos. Terminaste los 18 puntos bajos. En el último punto vas a volver a hacer un aumento. Y en total vas a tener 22 puntos bajos en la fila número 5. Ya que terminaste la fila número 5, igual vas a hacer una cadenita para levantar, giras tu tejido y aquí en esta fila número 6 vas a hacer 22 puntos bajos en total. Una vez que terminaste la fila número 6, igual haces una cadenita, giras tu tejido, nos tocaría la fila número 7 y en el primer punto vas a hacer un aumento, luego vas a hacer 20 puntos bajos. Una vez que termines los 20 puntos bajos, en el último punto vas a hacer un aumento y en total vas a tener 24 puntos bajos en la fila número 7. Haces una cadena, giras tu tejido, ahora nos tocaría la fila número 8 y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En total vas a tener 24 puntos bajos, así hasta terminar. Terminaste la fila 8, ahora nos tocaría la fila 9. Igual haces una cadenita, giras tu tejido y en el primer puntito vas a hacer un aumento. Luego vas a hacer 22 puntos bajos. De esta manera. Una vez que hayas terminado los 22 puntos bajos, vas a hacer en el último punto un aumento y vas a tener en total 26 puntos bajos. Igual haces una cadena, giras tu tejido, ahora vamos a hacer la fila número 10 y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En total vas a tener 26 puntos bajos. Una vez que hayas terminado la fila número 10, haces una cadena, giras tu tejido, ahora nos toca la fila número 11 y vas a empezar haciendo un aumento. Luego vas a hacer 24 puntos bajos. Hasta aquí. Luego que hayas terminado los 24 puntos bajos, en el último punto vuelves a hacer un aumento. Y en total vas a tener 28 puntos bajos. Ahora nos tocaría la fila número 12. Y vas a hacer un punto bajo en cada punto. Y en total vas a tener 28 puntos bajos. Terminaste la fila número 12, ahora nos toca la fila número 13. Igual haces una cadena, giras tu tejido. En el primer punto vas a hacer un aumento. Luego vas a hacer 26 puntos bajos. Tú continúas haciendo tus 26 puntos bajos. Una vez que hayas terminado, en el último punto vas a hacer un aumento y en total vas a tener 30 puntos bajos en la fila número 13. Ahora te tocaría la fila número 14. Igual giras tu tejido y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En total vas a hacer 30 puntos bajos. Terminaste la fila 14, ahora te toca la fila 15.
Igual levantas con una cadenita, giras tu tejido y en el primer punto vas a hacer un aumento. Luego del aumento vas a hacer 28 puntos bajos. Después de tus 28 puntos bajos, en el último punto vas a hacer un aumento. Y en total vas a tener 32 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la fila número 16. Haces una cadenita, giras tu tejido y ahora esta sería la fila 16 y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En total vas a tener 32 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la fila número 17. Igual haces una cadenita, giras tu tejido y vas a hacer un aumento. Luego vas a hacer 30 puntos bajos. Así hasta terminar. Y en el último punto vas a hacer un aumento. Y en total vas a tener 34 puntos bajos en la fila número 17. Ahora nos tocaría hacer la fila número 18. Y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En total vas a tener 34 puntos bajos. Tú continúas tejiendo hasta terminar. Terminaste la fila número 18. Ahora te tocaría la fila número 19. Siempre haces una cadenita, giras tu tejido y ahora en el primer punto vas a hacer un aumento. Luego vas a hacer 32 puntos bajos. Esta es la fila número 19. Y cuando hayas terminado los 32 puntos bajos, en el último punto vas a hacer un aumento. Y en total vas a tener 36 puntos bajos. Luego nos tocaría la vuelta número 20 y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En total vas a tener 36 puntos bajos en la fila número 20. Ahora nos tocaría hacer la fila número 21. Igual haces una cadenita, giras tu tejido y en el primer punto vas a hacer un aumento. Luego vas a hacer 34 puntos bajos. Cuando hayas terminado los 34 puntos bajos, en el último punto vas a hacer un aumento y en total vas a tener 38 puntos bajos en la fila número 21. Igual haces una cadenita, ahora te tocaría hacer la fila número 22 y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En total vas a tener 38 puntos bajos. Bien, ya terminaste la fila número 22. Igual haces una cadenita, giras tu tejido. Ahora nos tocaría hacer la fila número 23. Y en el primer punto vas a hacer un aumento. Luego vas a hacer 36 puntos bajos. Tú sigues haciendo tus 36 puntos bajos. Bien. Después vas a hacer en el último punto un aumento y en total vas a tener 40 puntos bajos en esta fila número 23. Igual vas a hacer una cadenita. Ahora nos tocaría la fila número 24. Giras tu tejido y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En total vas a hacer 40 puntos bajos. Esta es la fila número 24. Una vez que hayas terminado la fila número 24, ahora te toca la fila número 25. Y en el primer punto vas a hacer un aumento. Luego vas a hacer 38 puntos bajos. Después vas a terminar en un aumento. Miren, ya terminamos. Nos hemos quedado en la fila número 25. Vas a hacer una cadenita porque esta sería la última fila. Así que vas a cortar tu hilo. Así, de esta manera. Así es como te tiene que quedar el velo de nuestra muñequita. Ahora de la parte de abajo de nuestro tejido vas a tomar un puntito. Y ahora con el color dorado, recuerden que este hilo es más delgado que el hilo que estamos tejiendo el velo. Es para un crochet número 2.
por lo tanto es más delgadito. Vas a hacer una cadenita en este primer puntito, ajustas un poquito y haces una cadenita para asegurar. Ahora en el mismo lugar vas a hacer un punto bajo, escondiendo el hilo que te ha quedado. Vas a continuar haciendo un punto bajo en cada punto y escondes este hilito que te ha quedado. Y quiero aprovechar este momento, mientras tú sigues haciendo tus puntitos y yo también, para enviar un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores de América y de Europa. Gracias por su apoyo, sin ustedes realmente no existiríamos. También comentarles que abrimos una cuenta en Patreon para aquellas personitas que quieran colaborarnos con sus pequeñas donaciones. Realmente se los agradecería muchísimo porque nos estarían apoyando para comprar nuestro material. En nuestra información les estaré dejando el link de nuestra cuenta en Patreon. Pero recuerden también que los videos son totalmente gratuitos. Así que con su like, con su suscripción ya nos ayudarían muchísimo. Y bien, vamos a continuar con nuestro tejido. Y cuando tú llegues aquí en esta esquina, vas a hacer un aumento de 3 puntos bajos, o sea, 3 puntos bajos en el mismo punto. Mira, aquí yo ya voy 1, ahora 2 y 3 puntos bajos en el mismo lugar. Continúas tejiendo, siempre escondiendo esta hebra que nos ha quedado. Así tu trabajo te va a quedar más prolijo. Continúas haciendo puntos bajos alrededor de todo el filo del velo y cuando llegues a esta esquina vuelves a hacer los 3 puntos bajos juntos hasta terminar. Una vez que hayas terminado, mira, así te va a quedar y con tu aguja lanera, miren, vas a hacer un punto bajo falso. Ya les había mostrado la vez pasada. Te saltas el primer punto, en el siguiente punto vas por la parte de abajo, vas a introducir tu aguja lanera, jalas ligeramente y ahora en el punto donde iniciaste, por la parte de arriba, introduces tu aguja lanera y ajustas levemente. Mira, así te queda perfecto. Y por esta parte, por este filo, vas a esconder esta hebra. Así vas a estar asegurando tu tejido y no se va a destejer. Tú sigues asegurando. Y te va a quedar muy bonito y muy prolijo también. Tú continúas escondiendo el hilo que te ha quedado. Y miren mis crocheteros, así es como te tiene que quedar el velo. Una vez que hayas terminado de hacer el velo, vamos a hacer los rayos que están alrededor del velo con el color dorado. Recuerden que este hilo es más delgado con el que tejimos el velo, es para un crochet número 2. En este caso yo voy a hacer 83 cadenas, pero si tu hilo es del mismo grosor con el que hiciste el velo, vas a hacer 71 cadenas. En mi caso estoy haciendo 83 cadenas. Ahora me voy a saltar el primer punto, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Así voy a continuar haciendo solamente puntos bajos en esta fila hasta llegar al final. Cuando hayas terminado tu fila de puntos bajos, vas a hacer una cadena, giras tu tejido y en el primer punto, aquí,
vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer un punto deslizado, o sea, un punto picot. Ahora en el mismo lugar vas a hacer un punto bajo. Ahora vas a hacer 2 puntos deslizados. 1 y en el siguiente punto 2 puntos deslizados. En el siguiente punto vas a volver a repetir lo que hiciste en el principio. Un punto bajo, 2 cadenas, haces tu punto picot y en el mismo lugar otra vez un punto bajo. Y vas a volver a repetir 2 puntos deslizados. 1 y 2 puntos deslizados. Vamos a repetir una vez más. Un punto bajo, 2 cadenas, un punto picot, en el mismo lugar un punto bajo. Y eso es lo que tienes que hacer alrededor de todo el tejido hasta llegar al final. Cuando hayas terminado, ahí nos vemos. Mira, ya terminé mi tejido, así te tiene que quedar. Y cuando hayas hecho tu último rayito, vas a hacer un punto deslizado y vas a cortar. Yo no voy a dejar un hilo muy largo porque voy a coser al velo con hilo de costura. El hilo que utilizas para coser tu ropa, con ese voy a coser a mi velo. Y para que tengas una idea de más o menos dónde yo coloqué mis rayos, he contado 9 puntos. 1, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí te vas a ayudar con tus alfileres. Ahí es donde yo he empezado a colocar mis rayitos de sol. Por este lado, este es el lado derecho. Te vas a ayudar de tus alfileres y vuelvo a repetir, yo he cosido mis rayitos de sol con hilo de costura. Igual, para este lado también vas a contar 9 puntitos. Igual, para este lado vas a poner un alfiler y así te voy a enseñar cómo me quedó a mí. Igual te tiene que quedar a ti, igual o mejor. Espero que les esté gustando. Por favor, no se olviden que tenemos la tercera parte. Como siempre, espero que me acompañen y no se olviden de compartir, de suscribirse, de dejarme sus comentarios para mejorar. Así que los espero en la tercera parte.